Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos. Vamos a leer en San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, el versículo 7 hasta el capítulo 11 hasta el capítulo 7, 11 verso 7. Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Hasta ahí. Oremos. Soberano Dios, gracias a ti te damos. En este momento invocamos tu nombre, Jesús. Aleluya, Dios santo, tú eres grande. Amén, sí, amén. Salúdense, hermanos, a otros. En el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos. Queremos pues decirle que en los asuntos del proyecto, de los planos estructurales y esas cosas ya está cerca. Hay buenas noticias y ya no nos falta sino hacer el contrato para esta parte porque ya las cosas están dadas. Y entonces ya necesitamos un poco más de paciencia, porque las cosas no pueden uno hacerlas así como muy a la ligera. Primero porque las cosas no se habían dado y segundo porque cuando comencemos pues ojalá que sea con triunfo, con victoria. Entonces solamente queremos que oremos, que estaremos pendientes para que podamos culminar lo que deseamos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, de que está aquí, que ojalá que podríamos decir como una frase muy importante: el paso a la grandeza. Y como todas las cosas comienzan por poquito, pero como dice la palabra de Dios, que el fin de todas las cosas es el buen resultado. Es decir, que el final debe ser lo mejor. A veces menospreciamos ciertas culturas, ciertas personas, porque los vemos hundidos en el pecado, hundido, diríamos, en la miseria en todos los campos de la vida. Porque hay personas que aparentemente viven una vida de brillantez, diríamos así, de bonanza, de progreso, pero a veces en el fondo hay miseria.
Y, y a veces vemos personas que, aunque no tengan comodidades, pero también viven un estado de pecado muy terrible. Cuando uno recorre la Biblia, se ha dado cuenta de hombres que vivían arruinados en diferentes formas, que no valían nada para la sociedad, pero que en la medida que fue pasando el tiempo, esa persona llegó a conocer algo grande. Nadie será grande si no conoce algo grande. Nadie puede progresar si no tiene una mano, diríamos, infalible. Y cuando digo todo esto, no lo digo en la parte secular, que el triunfo, a veces miramos, si usted piensa cuando uno dice un triunfo, un progreso, ¿no? Llegar a la cúspide, llegar hasta allá. Ya usted está pensando en dinero, está pensando en carro, está pensando en ser un profesional, está pensando todo eso. Ojalá que el poquito tiempo que va a tener aquí en este lugar piense eso. Porque al fin y al cabo, aunque el hombre secularmente pueda progresar mucho, tener tantas cosas y lucha, un buen comerciante, un buen hombre de empresas, emprendedor, un hombre que sigue, mejor dicho, está mirando que va a estar rodeado de muchos bienes y todo. Pero para eso necesita un tiempo, para eso se necesita una etapa. Pero el tiempo transcurre y va pasando lentamente, pero pasa. Y ese hombre que tuvo tantas cosas, al fin, según él, gozó de cosas, pero llegó el tiempo, murió y lo que tuvo ya no lo tiene. Lo heredan otros. Entonces, ¿por qué no pensamos en algo mejor? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en este hombre, verso 7, en este hombre que era un profeta que venía vestido de pieles de camello, su comida era buenísima, pero humilde según. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, desde que están menospreciando, desde que quizás no le entienden, desde que es posible que los religiosos de ese tiempo lo menospreciaban. Y su mensaje era un mensaje que era extraño, ¿no? Para la gente. Era extraño para algunos porque él, podríamos decir en nuestro lenguaje, quizá insultaba a la gente. Quizás yo puedo predicar y me cuidaría de decir generación de víboras, por ejemplo. Dios mío, tendría que correr. Generación de víboras. Y no solamente eso, sino otras cosas. Y claro, quizás algunos miraría a un hombre arruinado allí. Pero ¿qué anunciaba él? Y Juan, después que él anunció, porque él decía versículos más atrás, por ejemplo, el verso 1 de este capítulo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir y esperaremos a otros? Aunque Juan era un profeta, sin embargo, él fue inspirado por el Espíritu Santo cuando vio a Jesús. Allí estaba el espíritu de profecía. Era consciente, sin embargo, al decir cuando vio a Jesús, dijo, lo señaló, que venía hacia él. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O bien sea, ¿por qué después mandó a preguntar que estaba en la cárcel si era él? ¿O habría de venir? Quiere decir que parece que se opacó su propia personalidad. Se opacó en ese momento su propio yo. Es decir, que no fluyera la parte personal, sino el espíritu que lo invadía a él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué ha de preguntar? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otros? Porque Juan también tenía sus discípulos. Y dice el verso 4, respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces dice el 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Grande eso, ¿no? Y dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y es allí donde dice el verso 7. Porque ¿cuál era el mensaje que tenía? Ese fue el mismo mensaje de aquel gran evangelista del Antiguo Testamento, Isaías. Isaías predijo la muerte de Cristo y anunció cómo iba a morir. En el capítulo 35 de Isaías el capítulo 35 de Isaías, para ubicarnos bien, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará, y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le serán dadas. Perdón, hermano. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué iba a pasar cuando eso sucediera? El verso 3. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas débiles. Decía a los de corazón apocado y forzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Y os salvará. Y cuando eso suceda, ¿qué iba a pasar? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Volvamos. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Vamos otra vez al capítulo 11 de lo que estamos allí hablando, ¿no? Los ciegos ven. El 5, hermano. Los ciegos ven.
los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Él no le dijo, dile a Juan, yo soy, claro. Él le dijo, dile a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven. Entonces, claro, él como un profeta, porque todo profeta leía al profeta anterior. Los primeros profetas predicaron y los que iban atrás de los demás iban mirando el cumplimiento. Y no solamente eso, sino que ellos mismos repetían y profetizaban lo que ya se había cumplido. Bendito el Señor. El verso 6. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y el verso 7, nos quedamos ahí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Qué razón tenía? ¿Y por qué esa autoridad de predicar y de decir lo que decía? Una caña sacudida, dice Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Entonces, este hombre lo titula la palabra de Dios como un hombre grande, que predicó algo grande, algo que Dios se había prometido desde antes. Son cosas que uno tiene de verdad. Por ejemplo, el salmista decía en un cántico en forma de abecedario en hebreo, que significa alaba al Señor. Y hablaba del gran rey. Su grandeza es inescrutable. Lleva a cabo grandes cosas a través de muchas generaciones. Cada hombre se ubicó donde realmente iba a seguir lo que los profetas hablaban y estaba para alcanzar lo que permanecía o lo que iba a permanecer. El mundo pasa y sus deseos, mas el que haga la voluntad de Dios, ese es que el mayor en el reino de los cielos, y es grande. Los cielos y la tierra permanecerán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Allí donde está sentado, es posible que para usted eso sea inalcanzable, que quizás no podría usted ser lo mismo en cierta manera, pero buscando el mismo caudal que Dios tiene para el hombre. Jesús, un ser especial, el único, y es el único Dios manifestado en carne, y Pablo era el gran ministro que anunciaba también esta parte. Dios hizo un cambio de rey a siervo, que siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo. Si usted mira en la Biblia solamente hay un evangelio, pero hay 4 evangelistas. Y cada uno de ellos mostró a Jesús como realmente era. Si usted mira a San Mateo, por ejemplo, aquí esto tiene 4 caras. Si usted mira a San Mateo, Mateo escribió para mostrar que Jesucristo era el gran rey. Si usted mira a Marco, Marco escribió para mostrar que Jesucristo era el siervo. Y vino Lucas para mostrar que Jesucristo era el Hijo del Hombre.
Y Juan muestra a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. ¿Y cuántos habían allí? Uno solo. Entonces cada uno de ellos iba enseñando, predicando para alcanzar algo grande, o bien sea que Él bajó para salvarnos. Yo no sé si algún creyente aquí tendrá esa experiencia, que él haya sido así, o que de pronto alcanzó a alguien que vivía en ruina espiritual, una ruina terrible en diferentes aspectos. Quizás usted tiene experiencia de haber ganado a alguien que según él y según los hechos no valía nada. Si un hombre piensa que ganó el mundo con tener todo, se equivoca, porque no es nada. Yo debo tener por ahí en un libro, no sé dónde, un recorte de periódico de un hombre que fue esposa de la viuda de Kennedy. No me acuerdo ahora el nombre de él. Onassis. Y yo leí en ese periódico, que lo corté, lo guardé, a veces lo encuentro, donde él decía: podría yo haber dado todo lo que tenía con tal de haber sido feliz. Y nunca lo fue. Fue esposo de la primera dama de los Estados Unidos cuando el esposo murió. Entonces podría usted tener todo. ¿Cuál es el afán suyo ahora mismo de tratar de tener? Obviamente, como seres humanos necesitamos un techo, necesitamos algo para el futuro físicamente hablando. No, se podría tener ese alcance, ¿por qué no? Trabajar, luchar, pero ese no debe ser el fin. Eso es mientras tanto, mientras vivimos aquí, porque después no podría alcanzarlo. Si nosotros miramos, por ejemplo, a aquel hombre Daniel, por ejemplo. Daniel ocupó, o bien sea, importantísimas posiciones en los reinados de Nabucodonosor, por ejemplo. De Nabucodonosor. Fue aquella cabeza de oro que vio él en el sueño. Fue también en la época de Belsasar, de Darío y de Ciro. Este fue un hombre que tuvo un reconocimiento como un ser grande. Y repito, no sé, por lo menos yo que tengo más tiempo de estar en el Evangelio y más tiempo de estar en el ministerio que muchos pastores. Cuando yo me convertí al Señor, cuando llegué a sus pies, eso fue automático. Comencé a invitar a los amigos míos al culto, a la iglesia. Y muchos de ellos, algunos son pastores, otros han partido con el Señor. Y fue lo primero que uno hacía. Pero ¿cuántos de ellos conocí yo en algunos barrios que iba a visitar, a buscar? Y eran personas que vivían en un ranchito allí humildemente, pero no solamente tenía pobreza, sin trabajo, sin nada y una oscuridad en su vida tremenda, desanimado. Yo no sirvo para nada. Si algunos hasta me decían: usted me está hablando de Dios, y resulta que yo soy casi enemigo de Dios.
y decía, ¿por qué me tiene así él? Y no solamente ese, sino varios. Pero fue entrando la palabra. Decía, no se preocupe. ¿Por qué usted no ora por mí para esto, para lo otro? Y yo, lo primero es lo primero. Lo primero es la palabra de Dios. Primero es la palabra de Dios. Eso es lo primero. Porque la palabra de Dios tiene vida en la medida que el hombre va escuchando. No solamente esa experiencia, sino muchas. Pero más que la comida, más que la comida. Más que el hambre que tengo ahora mismo, más que eso. Más que eso. ¿Sabe que en estos días, por allá me llamó un hermano para una persona que no le voy a decir la profesión? Llámelo. Pues lo llamé. Y yo le dije, dígame, ¿cómo está? Usted se llama fulano de tal, sí. Por ahí un hermano me dijo que lo llamara. A sus órdenes, ¿en qué puedo servir? Me dice, ¿usted asiste? ¿Usted es pastor de una iglesia? Sí, tal, la que queda en tal parte, sí, señor. Y yo le dije, bueno, dice, no, lo que yo le iba a decir es una cosa. Es que yo soy, bueno, me mencionó su profesión, pero me dijo, yo soy viudo. Y como estoy viudo, ya siento la necesidad de casarme. Y yo, bueno, eso está bien. ¿Pero qué más quiere? No, yo quiero visitar a su iglesia. De pronto me casaría ya. Y yo le dije, con novia y todo. No lo volví a llamar. Ah, no, yo le dije primero, mire, primero es el reino de Dios y su justicia. Antes que novia, antes que esposa, antes que todo. Porque es lo primero. Pero a pesar de haberle hecho una explicación, siguió con la idea. Y yo le dije, no, le dije, me ha sido un placer saludarlo y todo y tal. Allá están las puertas abiertas de todas maneras. Cuando llegue yo soy así, de esta manera. Y tal, tengo el cabello blanco y soy moreno y tal, y para allá, para acá. Me vi allí y enseguida. Ojalá que esté por aquí. Pero eso es lo primero. Lo primero que tiene que asegurar no es una fortuna. Lo primero que tiene que asegurar es su vida eterna. El que cree en mí, dijo el Señor, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo importante, ser grande. Cuando comencé y volví otra ocasión, bueno, en ese día yo realmente algo le dejé para que comiera o para que hiciera algo en su casa. Y volví. Y después volví. Y volví. Y él llegó al Señor. Recuerdo que él me decía, yo he conocido la grandeza. Yo he conocido algo grande. Porque eso es lo importante. Que usted, a pesar de las cosas, a pesar de ser pobre, a pesar de muchas dificultades, así como Dios bajó a buscar al hombre para salvarlo, de la misma manera nosotros debemos de pegar el salto hacia el Señor de gloria. Porque aunque la persona sigue faltándole algunas cosas, con todo eso puede ser grande. Puede estar en ese camino. Tal vez para la mayoría de nosotros no nos interesamos en alcanzar lo importante, lo grande, lo elevado. Pero eso debe buscar usted. Tener a Cristo
es lo más grande que se puede alcanzar al hombre. Luchar de verdad por obtenerlo, tener la grandeza, tener su vida, su amor en Él para nosotros, es la más grande de lo que el hombre debe lograr. Pero logramos cuando emprendemos de lo más grande y de lo más alto. Cuando Jesús dijo, venid a mí o aprended de mí. No dijo aprended de Moisés ni de Abraham, porque Él es el infalible, porque Él es el sabio, sin pecado y santo. Puede de que alguien tenga muchos valores por el hecho de hacer cualquier cosa en este mundo y también por el hecho de haber alcanzado de rodillas y de todo corazón a Dios, pero sigue siendo un mortal. Cuando uno está en sus pies, entonces mirará que tiene virtudes. Jesús no es una virtud, Él es un rasgo básico de su ser, de todo lo que es Él. Su grandeza, su amor. De Él debe depender usted. De Él porque Él quita todo resentimiento, toda cosa. Cuando Él dijo una vez, si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas o vuestros pecados. Lo primero que hace un hombre realmente cuando conoce a Cristo es perdonarse, perdonar, porque encontró el perdón. Y podríamos nosotros imaginarnos aquel hombre del Antiguo Testamento cuando José, por ejemplo, que fue vendido como un animal, fue insultado, iba a ser muerto, lo iban a matar, iban a hacer de él todas cosas. Y cuando vieron los hombres mercaderes que compraban esclavos, entonces dice, oh, qué bueno. Y lo vendieron. ¿Y qué no hicieron de él? Pero mire usted que ese era un hombre que conocía a Dios. Se dio cuenta quién era el Señor. Y luego ya nosotros sabemos qué pasó con él. Soñó el rey Faraón, soñaba que habían 7 vacas flacas y 7 gordas, y que las flacas se comieron a las gordas y quedaron lo mismo, en vez de haber vaca y media. No, se supone que, pero quedó lo mismo. Y 7 espigas flacas y 7 gordas y quedaron lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque hasta el sueño se le había olvidado. Bueno, a uno de ellos, Nabucodonosor. Entonces dijo, los 7 años son 7 años de abundancia, de inviernos. Y vienen 7 años que va a haber hambre. ¿Y qué hacemos? Dice, búscate a alguien que haga esto y esto. Ese hombre eres tú. Y fue el segundo del rey. Un hombre que por buscar la grandeza salvó a 2 pueblos, a Egipto y a Israel, de hambre. Y miren ustedes que cuando sus hermanos fueron a buscar comida porque estaban con hambre, y él los conoció, comenzó con ciertas estrategias para saber de su padre, para saber de su hermano Benjamín, el menor. Y ese fue un hombre pues que allí los miró. Después le hizo allí, le metió en el saco unas copas de oros y eso, y entonces lo agarraron para él tenerlos allí más cerca.
Y usted sabe lo que pasó. Lo cogieron allí, lo detuvieron. Pero cuando el amor que tenía de Dios, cuando el hombre tiene amor, ama a Dios, es grande. Cuando el hombre ama a la salvación, es grande. Cuando el hombre defiende la palabra de Dios, es grande. Porque anda en las alturas, anda en el buen camino, anda fortalecido. ¿Por qué? Porque se pone al lado de Dios. Y entonces fue cuando él mandó a sacar todos los servidores de allí y se quedó solo con sus hermanos. Y él dijo una palabra muy parecida cuando Saulo de Tarso iba en el camino para perseguir o persiguiendo a la iglesia para hacerle el mal. Pero cuando de pronto un resplandor lo rodeó a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas es dar coces contra el aguijón. Coce es luchar contra la voluntad de Dios. Dura cosa es luchar contra él. Meterse con los santos. Y cuando quedó solo, José dice: no teman, yo soy José, tu hermano, vuestro hermano. Me imagino usted la sorpresa tan grande que hubo allí. Dice: no tema de verme vendido, porque para preservar a ustedes y al pueblo, para eso me mandó Dios. Y los perdonó. Tal vez alguien que no conociera las cosas de Dios diría: esta es la oportunidad para vengarme. Aprendamos de aquellos grandes hombres que perdonaron. Y perdonaron de verdad. Dijo: ¿vive mi padre? Sí. Y entonces los invitó a que vinieran hacia él. Y hubo bonanza. Mandó a traer su padre, que fue los que se quedaron 70 personas allí. De manera que es algo que uno tiene que tener en cuenta en esta parte. Jesús tiene por consecuencia cosas maravillosas. En el capítulo 3 de Efesios, el verso 19, lo que dice Pablo, el capítulo 3, verso 19, ¿cómo dice? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es una riqueza. Es una riqueza. Porque el hombre cambia en la medida que va caminando delante del Altísimo, que va escogiendo lo que es necesario hacer. Y en el capítulo 7 de Juan, el verso 46, dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque lo mandaron a buscarlo, a buscar a Jesús, los sumos sacerdotes. Mire, miraban a Jesús, no sabían quién era Jesús. Ni aquellos mismos que caminaron con él se sorprendieron. Se comprendieron cuando hablaba con los discípulos después de haber sido resucitado, cuando conversó con ellos, cuando Jesús desaparece, les quedó a ellos algo. Y fue cuando se dieron cuenta que era el Maestro. Nosotros no vemos a Jesús caminar ahora, pero sí lo oímos nombrar quién era Él.
el Señor de gloria. La vez aquella que se presentó en aquel cuarto donde estaban Tomás el incrédulo y donde estaban los demás, entra él de repente porque Tomás no creía en Jesús y dijo: paz a vosotros. Es lo que debe sentir usted, es lo que debe de escuchar su palabra, que trae esa paz, esa seguridad. Y cuando le dijo: Tomás, mira que yo mismo soy. Hoy yo siento una sensación en este momento, como si lo viera, como si lo estuviera palpando, como si oyera su voz misma. Porque la fe nos hace crear eso, nos hace vivir vibrantemente su presencia, su vida en nosotros. Como decía Pablo, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Usted puede ser grande aunque no tenga cosas físicas, pero usted puede cambiar de un lugar a otro. Usted puede estar en otra dimensión si usted cree en Jesús, si usted cree que Él es el Dios invisible y grande. Tomás, mira que yo mismo soy. Mira mis manos. Meta tu mano en mi costado donde le metieron la lanza, para que vea que yo mismo soy. Y en la medida que fue dando paso, no terminó de llegar, sino que dobló su rodilla y dijo: Señor mío y Dios mío. Eso completa todo lo que un hombre pueda desear en la vida. Señor mío y Dios mío. Tenerlo a Él es tenerlo de verdad, todo en la vida. Bendito sea el Señor. Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurado aquel que no vieron y creyeron. Bienaventurado eres tú, que aunque no lo veas, puedes creer. Usted puede creer en esta noche que Jesucristo es el Dios de gloria, que Jesucristo vino a buscar para salvar lo que se había perdido. Jesucristo es el todo que pueda llenarnos con su gracia y su amor para siempre. Porque si nosotros pudiéramos decir lo mismo, que Jesucristo lo llena todo y que nos sentimos personas grandes por el hecho de tenerlo a Él. Cuando un hermano dice: ha llegado usted en el mejor lugar, y podría usted decir: pero yo no veo tan bonito esto. Una casa vieja, todo acá, podía usted decir. Pero lo grande de esta iglesia, de este lugar, no son estas cosas, estas paredes. Lo grande es que Cristo está aquí. Lo grande es que Dios nos rodea y nos ama. Y podíamos nosotros decirle al Señor de gloria que venga en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de estar en pie. Porque creíste, porque me viste, creíste. Bienaventurado. Hay una bienaventuranza que significa bendito, de una persona que alcanza realmente la grandeza de Dios. ¿Qué viniste a ver en el desierto? Una paja sacudida por el viento. Qué bueno es que usted pueda, allí en el lugar donde está: Señor, yo estoy vacío. Yo te necesito a ti. Yo te necesito. Puede usted decirle al Señor allí donde está, decirle: yo estoy necesitado de eso que tú
le diste a todas esas personas las que ha dado en el nombre de Jesús. Puede hacerlo allí donde está. Porque en la oración que podríamos decir: Señor, yo te necesito. Necesitamos más al Señor. ¿Por qué no levanta tu mano allí donde estás y dile: Señor, yo quiero que tú me salves? Yo quiero recibirte en este momento. Quiero irme para mi casa y decirle a los míos: yo oí palabra de Dios. He comenzado a conocer a Jesús. ¿Y cómo lo conoce? Porque lo siento. Lo siento en mi vida. Lo siento que es Él. Oh Jesús de la gloria, invocamos tu nombre. Te necesitamos, cada persona te necesita. Allí donde estás, ora al Señor. Dile que te perdone. Dile que tú quieres conocerle más. Dile que tú quieres caminar con Él, que lo necesita. Dile: te necesito, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias a ti, Señor Jesús. Oh, Jesús. Por todo tu amor te doy gracias. Por Gracias a ti, aquello que harás. Por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta ti. Y hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por darme toda libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por darme toda libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor.